Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro Habla Seth 2 y continuamos con el capítulo 8, los presentes alternativos y el enfoque múltiple. De este capítulo hemos hecho ya 3 sesiones y empezamos con la cuarta. En estas sesiones pasadas hemos estado viendo los diferentes estados de conciencia que se pueden alcanzar para estar en presentes alternativos al presente de vigilia, que es el nuestro por definición de la experiencia humana, aquel en el que nos encontramos desde que nos despertamos por la mañana y nos acostamos por la noche, siempre que no entremos en trance. Pues bien, como a partir de esta cuarta parte vamos a empezar a ver características comunes a esos estados de conciencia que ha estado relatando Seth, y para hacerlo un poco más claro, vamos a hacer un pequeño resumen antes de comenzar con esta cuarta parte de esos distintos estados de conciencia y lo que supone cada uno. Nos hablaba Seth del estado de conciencia A1, en el que nuestra conciencia puede entrar en el cuerpo de otra persona y sanarla, y también puede percibir el estado de nuestra propia imagen física. Y ahí podemos manipular la materia conscientemente desde su interior, de manera alerta y lúcida. Este A1 puede usarse como el primero de una serie de pasos colaterales. Este A1 puede usarse para trasladarse a presentes alternativos adyacentes o colaterales o a otros presentes alternativos más profundos. Dice Seth que con más práctica en este estado A1, el contenido de nuestra propia mente se volverá fácilmente disponible y que los sentimientos también pueden observarse de la misma forma en ese estado A1. Así que mediante este estado podemos cambiar lo que haya que cambiar de la manera en que se nos ocurra, dirigiendo la energía del cuerpo en la dirección en la que queremos que cambie, o entrando en la carne y juntando ciertas partes que necesitan ese ajuste, por ejemplo, manipulando áreas de la columna vertebral. También podemos percibir los patrones de pensamiento como frases o palabras, de forma que se clarifiquen. Y esto nos muestra cómo los pensamientos causaron la enfermedad física y cuáles de ellos están implicados. De igual manera, se puede proceder con los patrones de sentimiento. En el estado A1, que es el estado más sencillo de conseguir y es el primero un poquito por debajo del de la conciencia de vigilia, se pueden hacer muchas cosas. También se puede usar como un gran marco para la creatividad, la concentración, el estudio, la recuperación, el descanso y la meditación. Es simplemente identificar cómo te trasladas desde la conciencia de vigilia, podríamos decir desde los estados descritos por la ciencia humana como gamma y beta, hacia este estado alfa, que sería en el cual comenzaría los estados que describe Seth, del A1 hacia abajo, hacia teta y hacia delta. Pues bien, finalmente este A1, que es en el que más explicaciones ha dado Seth, porque es el que primero quiere que practiquemos y porque es el que más fácil resulta para nosotros llegar a él y practicar, finalmente en este estado A1 puede usarse también como un paso que conduzca al siguiente estado de conciencia, el cual lleva a una condición de trance más profunda. Esto si vamos profundizando en trance, si vamos bajando nuestra frecuencia vibratoria mental desde alfa hacia teta y hacia delta. Pero también podemos ir en un sentido horizontal, no vertical, a otros estados de conciencia alternativos adyacentes a A1. El primero de ellos, que es el A1A, nos lleva a un estado en el que la consciencia y el reconocimiento
nos permiten vislumbrar momentos de nuestras otras líneas de tiempo, nuestros presentes alternativos, como dice Seth, probables. Yo creo que es más connotativo decir paralelos. En este estado podemos tener enormes ventajas para resolver problemas que tengan que ver con futuros arreglos, con decisiones que afectan al futuro y, de hecho, con cualquier asunto en el que deban tomarse decisiones importantes para el futuro. Ahí tenemos la capacidad en A1A de probar distintas decisiones alternativas y también comprobar algún resultado probable. Dice Seth, es que los mundos probables o mundos paralelos son igual de reales que este y tienen su propia manifestación física, solo que no está en esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo está esta manifestación física. En otras líneas de tiempo hay infinitas, hay otras manifestaciones físicas y podemos trasladarnos allí para ver toda esta cuestión del futuro y traérnosla a nuestra línea temporal. Luego está el A1B, si seguimos lateralmente. Dice Seth que entrar en él no es tan fácil para un individuo corriente y tratará sobre los presentes de grupo, las probabilidades en masa, las cuestiones raciales y el movimiento de la civilización. Es decir, ahí podemos examinar en A1B cuestiones colectivas más que individuales. Luego viene A1C, un pasito más allá en horizontal, adyacente, en el que hay más libertad de acción, de movilidad y de experiencia y hasta cierto punto cierta participación en los acontecimientos percibidos. Es como un A1B, pero tiene otros matices. Y ya pasamos a los estados por debajo, profundizando en trance de A1. El primero A2, más profundo, menos orientado físicamente que A1. En este estado puede usarse este trance para explorar el pasado dentro del sistema probable nuestro, de nuestra línea temporal. Podemos conocer nuestras reencarnaciones pasadas, las vidas pasadas y lo que ha ocurrido allí. Pasamos enseguida a A3, A1, A2, A3. En A3 se trata con asuntos colectivos, los movimientos de Tierra, la historia de nuestro planeta, según la conocemos nosotros. Aquí Seth, al decir según la conocéis vosotros, ya está certificando lo que ahora muy profusamente nos están revelando con muchas fuentes de origen y muy diversas, que la historia de la Tierra que conocemos, pues bien, es solamente una versión, en muchos casos manipulada, en muchos casos falseada y en la mayoría de los casos omitiendo muchísimas cuestiones que han ocurrido. Dice Seth, la historia de vuestro planeta según la conocéis vosotros. Claro, ahora nos estamos dando cuenta de qué significaba esta frase dicha en el año 72, 71. El conocimiento de las razas que habitaron el planeta, la historia de los animales, las capas de gas y el carbón, y de las distintas eras que pasaron por el planeta y lo cambiaron. Me gustaría hacer un comentario respecto de esta cuestión de la historia del planeta, porque resulta que la historia de Urantia nos da, pues bien, una historia del planeta que tiene algunas similitudes con algunas cuestiones que nos revelan los textos espirituales profundos posteriormente, pues por ejemplo, véase en Ramta, véase en Set, en general en todos los reveladores. Pero no coincide totalmente y esto pues se debe, como siempre, a que los reveladores en la época en que se entregó el libro de Urantia, décadas 1920-1930, pues tampoco podían hacernos estallar la cabeza con algunas cuestiones que serían difícilmente comprensibles en aquel momento y que les requeriría entrar en describir cuestiones que pensaban que no estaba la humanidad preparada para comprender.
Entonces, la historia de Urantia nos da todos los acontecimientos que después se nos revela, pero nos los da en una forma un poco alegórica, porque lo que importa realmente son las consecuencias de aquellos acontecimientos para la humanidad y para la posteridad, para la humanidad en aquel momento y para la humanidad posterior, más que lo que ocurrió realmente. En fin, estábamos en A3, pero enseguida Set nos empieza a hablar de A4, que es un nivel que está por debajo de la formación de la materia, un nivel en el que pueden percibirse las ideas y los conceptos, aunque sus representaciones no aparecen en la realidad física actual que nosotros conocemos. El material que hay disponible en A4 representa los componentes básicos de muchos sistemas probables. Es un área abierta, es como un sustrato común a varias líneas temporales. Es un área abierta a la que tienen acceso muchas otras dimensiones y a menudo está disponible en los estados de sueño. Bien, pues de ahí seguimos bajando y vamos al estado A5, que se abre a una dimensión en la que se puede establecer contacto, al menos teóricamente, con la conciencia vital de cualquier personalidad pasada o futura. Dice que es un estado que se alcanza con bastante poca frecuencia y no es el de los médiums. Dice Ranta que en él hay una gran conversación infinita que va a lo largo y ancho del universo, yo diría a lo largo y ancho del espacio-tiempo, porque la conversación se produce sin tener en cuenta si estás, desde nuestro punto de vista, en el pasado o en el futuro. Dice, por ejemplo, que Leonardo da Vinci conoció a Picasso en ese estado de conciencia. Pues bien, pasada la descripción del estado A5, es donde nos quedamos en nuestra última sesión, la tercera. Vamos a dar comienzo a la cuarta, después de este breve resumen para recordar la descripción de Set de esos estados de conciencia. Y ahora va a dar Set algunos comentarios e ideas comunes a todos ellos. Y es lo que vamos a empezar sin mayor dilación y dice así. Esto era un descanso, el descanso del minuto 21:47 en la página 139 del libro regular. Decía Rob, 21:47. Jane sabía que su ritmo había sido bastante lento la mayor parte del tiempo. Continuamos a un ritmo más rápido a las 22:05. Y ya sigue Set. La información recibida en cualquiera de estos estados de conciencia debe ser interpretada por la conciencia normal de vigilia para poder mantener cualquier tipo de recuerdo físico. Es decir, que entre la vivencia que se tiene en ese estado de conciencia y el recuerdo posterior de esa vivencia cuando vuelves al estado de vigilia, hay una interpretación, porque lo que vivimos en estos estados de conciencia alternativos, más profundos o colaterales, no es fácilmente traducible a la experiencia humana de vigilia, con lo cual hacemos una interpretación simbólica para poder recordarlo, ¿de acuerdo? En muchos casos el recuerdo permanece inconsciente en lo que concierne al ser de vigilia. No nos acordamos, por ejemplo, soñando de que hemos estado en esa aventura multidimensional. Esto sucede muchísimo, la mayoría de las veces. Nos acordamos de muy poco de lo que cada noche experimentamos al entrar en estos estados de conciencia. Digo cada noche refiriéndome a los A3, A4 y A5, porque A1 y A2 se pueden experimentar con trance ligero o profundo, pero consciente. En muchos casos el recuerdo permanece inconsciente en lo que concierne al ser de vigilia, pero las experiencias en sí mismas pueden cambiar completamente la estructura de vida de una persona. Puede que no te acuerdes, pero lo que vives por la noche por ahí te puede cambiar
toda tu vida, completamente, dice Seth. A través de estas comunicaciones e iluminaciones internas se puede evitar una trayectoria desastrosa, sea el ego o no consciente de ellas. Entonces, claro, aquí hay una cuestión muy interesante y es que nosotros efectivamente vamos cambiando, a veces inconscientemente, gracias a las experiencias que tenemos en esos estados de trance, los recordemos o no. Por eso lo que dice Seth es: practicad con ellos para expandir la conciencia y recuerdo de ellos y que cada vez os deis más cuenta en qué medida pueden transformaros y desechar las transformaciones no útiles y quedaros con las transformaciones más útiles. Cuanto más práctica realicéis de estos estados de conciencia, de trance, más conciencia tendréis sobre las experiencias que allí vivís y mejor podréis adaptarlas a el propósito de la experiencia humana, propósito espiritual de la experiencia humana, lógicamente. Las experiencias que ocurren en estos distintos niveles pueden ser interpretadas simbólicamente. La interpretación se realiza a través de símbolos. Ya nos estuvo hablando Seth de los símbolos en el capítulo pasado, en el capítulo 7, titulado precisamente Los distintos estados de la conciencia, el simbolismo y el enfoque múltiple. Entonces, bueno, pues nosotros para interpretar esas experiencias que no son típicas del personaje humano, son raras para nosotros, pues tenemos que asignar las experiencias a determinada simbología que nosotros sí manejamos cuando estamos en estado de vigilia, en estado de despiertos. Pueden ser interpretadas simbólicamente, pueden aparecer en forma de fantasía o de ficción, o de obra de arte, sin que el ser consciente se dé cuenta de su origen. De repente te acuerdas, pues, de un sueño que te pareció una ficción, o te acuerdas de algunos símbolos que has tenido soñando y entonces te aparecen mentalmente, o incluso símbolos que son obras de arte. Y no te estás acordando de la experiencia aquella, sino de la interpretación simbólica que realizaste de ella. Dice Seth: bien, en cualquiera de estos distintos estados de conciencia se pueden percibir otros fenómenos, formas mentales, por ejemplo, manifestaciones de la energía, proyecciones del subconsciente personal y proyecciones del inconsciente colectivo. Bueno, ahí podemos tener pues diferentes vivencias emocionales y mentales que tenemos que interpretar simbólicamente para luego poder recordar aquí y asociar con algo útil que pueda transformar nuestra vida. Cualquiera de ellas, estas formas mentales, manifestaciones de la energía, proyecciones del subconsciente personal y proyecciones del inconsciente colectivo. Fijaos, ¿por qué Seth habla de subconsciente personal e inconsciente colectivo? Esto es muy interesante entenderlo porque se trata de entender cómo podemos comprender nuestra forma de relacionarnos con los contenidos de nuestra propia mente. Imaginaos un iceberg, un trozo de hielo en el Ártico, por ejemplo. Tiene el 90% sumergido, solo tiene el 10% a flote. Ese 10% a flote podría ser, pues, nuestra conciencia de vigilia, cuando estamos despiertos y conscientes. Es lo que podemos recordar inmediatamente sobre nosotros mismos, lo que está por encima del agua, lo que, haciendo un breve esfuerzo, recuerdas de tu historia de vida, por ejemplo. Lo que hay debajo puede ser subconsciente, puedes requerir realizar un esfuerzo mayor para recordar algunas cosas, pero aún así puedes recordarlas. Pero, sin embargo, hay otras cuestiones que
no puedes acceder desde el personaje humano a esos recuerdos, ni realizando un esfuerzo ni un ejercicio, quizás entrando en un trance hipnótico, en un trance regresivo, en una visualización de una vida pasada, precisamente en ese estado de conciencia que decíamos que era el A3. Efectivamente, el A2 en el que podíamos explorar el pasado. Entonces, fijaos cómo Seth dice subconsciente personal e inconsciente colectivo. Subconsciente personal. Podemos recurrir a técnicas y herramientas para acceder a algunos recuerdos que no podemos acordarnos de ellos rápidamente, pero sí haciendo un esfuerzo o con técnicas y herramientas. Subconsciente personal e inconsciente colectivo. Pues hay cuestiones que no podemos hacer nada por recordarlas, salvo entrando en trances profundos y conectando con las capas dimensionales que contienen esa información. Sigue diciendo Seth, cualquiera de ellas puede adoptar una forma simbólica y puede aparecer como benéfica o amenazadora, de acuerdo con la actitud del personaje, de la personalidad implicada. Puede aparecer como algo benéfico o amenazador, y de una forma simbólica. Todas deberían ser consideradas como fenómenos naturales, que frecuentemente tienen un propósito neutro. Quiere decir Seth que todas estas interpretaciones simbólicas que luego podemos recordar y asociar como cuestiones benéficas o cuestiones amenazadoras, en realidad forman parte de la naturalidad de la experiencia humana. Son fenómenos naturales y tienen un propósito, en ese sentido, neutro. Pues bien, son recursos de aprendizaje para que podamos entender muchas veces que debido a nuestra propia actitud podemos percibir una interpretación simbólica de un sueño, de una vivencia en uno de esos estados descritos por Seth, como benévola o como malévola, pero que tiene que ver con nuestra actitud. Normalmente se trata de formas incipientes a las que les confiere actividad la personalidad que las encuentra, es decir, que son capas de energía latentes que representan un contenido informativo. Son ideas que están ahí, pero que nosotros activamos en lo que nos puede afectar. Si no las activamos, no nos afectan. Se trata de formas incipientes a las que les confiere actividad la personalidad que las encuentra. Por tanto, es la personalidad quien proyecta la naturaleza de su actividad, la de estas formas mentales, hacia una materialización relativamente pasiva. Están latentes como ideas y nosotros al llegar en estado de trance hasta ellas, las activamos, las recuperamos para nosotros y luego las materializamos porque como somos creadores de realidad, pues vamos a incluir dentro de la materialización, la manifestación de nuestra vida diaria, también esas formas mentales a las que accedemos en estado de sueño o de trance. La persona que las encuentra solo tiene que desviar su atención para desactivar el fenómeno. Si te encuentras con una forma mental por ahí soñando y debido a tu actitud se torna amenazadora y la interpretas simbólicamente como algo amenazador, solo tenemos que desviar nuestra atención para desactivar el fenómeno, porque nuestra atención activa esa forma mental para que nos afecte. Retiramos la atención, deja de afectarnos, la desactivamos. Dice Seth, esto no quiere decir que el fenómeno no sea real. La forma mental es real, principio de mentalismo, el universo es mental, lo mental es real.
no hay ideas fútiles en algún nivel. Todo lo que cualquier conciencia piensa tiene su nivel de realidad. Son reales los fenómenos. Pero como nosotros estamos viviendo en la experiencia humana, podemos activarlo y materializarlo en la experiencia humana o no. Sencillamente su naturaleza es de una clase y grado diferentes de los hechos y de las cosas físicas. Son formas mentales, son más reales que las formas físicas, porque toda forma física tiene como antecedente una forma mental. Pero podemos llevarlas a la materialización o no, siendo, según nuestra actitud, benéficas o amenazadoras. Podemos llevarlas a la manifestación o no, según le prestemos atención o no. Tú te obsesionas mucho con los demonios, y luego cuando estás soñando, como estás obsesionado, pues le pones atención a esa interpretación simbólica que haces de esa cuestión oscura, lo interpretas como un demonio y bueno, pues al final acabas viendo exorcismos por todas partes y etcétera, etcétera, manifestándolo en tu vida. Es una cuestión de la actitud de la personalidad frente a estas formas mentales que interpretamos simbólicamente. Estas formas tienen cierta energía propia, pero necesitan la energía adicional de la persona que las percibe para que pueda tener lugar la interacción. Son formas de energía latentes o estacionarias y nosotros las activamos al poner atención en ellas y interactúan con nosotros, interactúan con todos aquellos que les presten atención. Son los egregores, que se dice ahora mucho y se habla de ellos. En Internet hay cantidad de información que habla de los egregores. Formas mentales que se generan por las conciencias y que se quedan por ahí latentes hasta que alguien las activa y realiza una interacción con ellas. Cada uno interpretándola de su propio modo. Pues por ejemplo, en las diferentes culturas humanas, ya siguiendo con esa idea de los demonios, pues hay diferentes ideas de los demonios y diferentes formas, y si una persona escucha mucha información de misterio moderna, pues igual está obsesionado con los reptiles, entonces lo que ve es un gran reptil. Toda esta cuestión, pues depende de la actitud de quien. Si una de estas materializaciones parece amenazadora, lo único que hay que hacer es desearle paz y dejar de prestarle atención, ya que ella obtiene su principal energía activadora de vuestra atención. Y de acuerdo con la intensidad y naturaleza de esta, cuanto más miedo te da, más atención pones en ello y más obsesionado estás con esa idea, más manifestación de ella vas a obtener en tu vida diaria. Más miedo, incluso puedes llegar a tener percepción de fenómenos paranormales, negativos. Depende de ti. Dícese, deséale paz y retírale la atención, porque la estás activando. Interesantísima esta cuestión. No deberíais llevar con vosotros las creencias fundamentales de la existencia física, la creencia en el mal, creencia fundamental de la existencia física. Dice, no deberíais llevarla con vosotros cuando viajéis por estos niveles de conciencia. Porque claro, si con la mente, la mentecita material cafre que tenemos, no hacemos un esfuerzo por dormirnos al menos con unos pensamientos más productivos que los que tiene habitualmente una persona de amenaza, de ataque, de sospecha, de desconfianza, pues luego tú te vas a tus sueños y claro, vas activando por ahí formas mentales que están latentes esperando que alguien las active y pues en fin, claro, luego tienes esas pesadillas tan horribles que si te obsesionas demasiado, pues pueden incluso trascender a tu experiencia física. Desembarazaos de todas las creencias limitantes, condicionantes, añado yo, que os sea posible, pues ellas pueden ser la causa de que malinterpretéis vuestra experiencia.
Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Todo depende de la mentalidad que se lleve por ahí. Pero esto no es solo en el turismo multidimensional, como la SED, sino en la vida. ¿Qué mentalidad llevas? ¿Qué actitud llevas en la vida? Pues depende de la actitud que lleves, te vas a encontrar con una experiencia o con otra, porque vas a interpretar los acontecimientos en función de esa mentalidad. Hay otros niveles de conciencia bajo este, pero en ellos hay una tendencia mucho mayor a fundirse el uno con el otro. Está hablando de que hay niveles por debajo incluso del A5. Claro, niveles hay todos los que quieras y más, hasta llegar a la fuente, lógicamente. Pero ya tienen mucha mayor tendencia a ser indistinguibles por nosotros. En el siguiente nivel, por ejemplo, sería el A6. Es posible la comunicación con varios tipos de conciencia que nunca se han manifestado físicamente. Y aquí voy a poner la etiqueta de A6 porque SET no lo dice y es muy interesante tenerlo en cuenta. Es posible la comunicación con varios tipos de conciencia que nunca se han manifestado físicamente, personalidades que no tienen una realidad física ni en vuestro presente ni en vuestro futuro. Podrías conectar con Crión, por ejemplo, que no ha tenido realidad física, pero que están conectadas a vuestro sistema de realidad como custodios y guardianes. En fin, reveladores de información, hay muchas funciones. Váyase y véase el libro Durantia para ver la lista enorme de funciones que tienen determinadas conciencias y órdenes de seres del propósito de ayuda en relación con los humanos. Muchísimas. Casi todas las experiencias que provienen de este nivel se representarán simbólicamente. Por supuesto, porque es un nivel A6, es muy profundo, no tiene nada que ver con nuestra realidad física. Siempre vamos a tener que interpretarlos asignándoles símbolos que para nosotros signifiquen algo. Pues de lo contrario no tendrían significado para vosotros. Las experiencias tendrán que ver de una manera u otra con la vida no física, con la conciencia y las formas no corpóreas y con la independencia que tiene la conciencia de la materia. En este nivel ya, pues casi no vamos a tener ninguna experiencia que tenga nada que ver con la experiencia físico-material humana. Nada que ver. Todo vamos a tener que interpretarlo simbólicamente para luego poder recordarlo y tener algo sobre lo que reflexionar. Estas experiencias siempre tendrán un papel de apoyo. Con frecuencia serán experiencias vividas, estas del A6, en estados fuera del cuerpo. Claro, en esas proyecciones astrales que todos realizamos todas las noches, pero luego casi nadie se acuerda de nada. Para acordarse hay que realizar las prácticas de proyección astral voluntaria, consciente, lúcida y rememorada. Y a partir de ahí, según vas practicando más y según el talento que traigas a esta vida procedente de otras, pues te podrás ir acordando más de todas estas cosas. Con frecuencia serán experiencias vividas en estados fuera del cuerpo, en las que el que se proyecta se encuentra en un entorno no terrestre o en uno de gran belleza y magnificencia. Explicándolo así, Set, sí que ya recordamos, pues sí, efectivamente, yo tengo sensación de haber tenido sueños en los que estaba en otros sitios y en sitios muy, muy agradables, muy bellos. Se ha interpretado simbólicamente con esa belleza, porque no se entiende desde un punto de vista de personaje humano lo que hay por ahí. La sustancia del entorno al que se va tendrá su origen en la mente de la persona que se proyecta y será simbólico, por ejemplo, de su concepto de la vida después de la muerte. Bueno, lo que está diciendo Set aquí, efectivamente, es lo que faltaba por decir de todas estas cuestiones. Lo ha dicho antes un poco cuando se ha referido a que
estas experiencias se pueden interpretar de acuerdo con la actitud de la personalidad implicada. Es decir, llega un momento en que cuando estás proyectado en niveles dimensionales muy alejados del físico material, manifiestas inmediatamente todo lo que latentemente se encuentra allí, lo activas y manifiestas conforme a tu mentalidad y sistema de creencias. Por ejemplo, conforme a tu concepto de lo que es la vida después de la muerte. Aparecerán uno o varios de los que hablan. Los que hablan, recordemos que, según Seth, son conciencias que han estado relacionadas con la Tierra en encarnaciones físicas y no físicas, siempre con la intención de divulgar, trasladar, comunicar y facilitar información espiritual. Los que hablan. Dice, pueden aparecer uno o varios de los que hablan en aquel disfraz más aceptable para el que se proyecta, que puede ser el disfraz de un dios, de un ángel o de un apóstol. El mismo Seth, en el material de Seth, nos decía, yo mismo tuve que hacer de un personaje bíblico para una persona que se había muerto con unas creencias concretas y tuve que aparecerme como Moisés para que se tranquilizase y escuchase lo que le tenía que decir. Y si era judío, yo era Moisés, y si era musulmán, pues yo tenía que aparecer como Mahoma. Con lo cual, indirectamente, Seth se autodenomina de los que hablan, porque si los que hablan se aparecen de estas formas y él en otra parte de sus sesiones con Jane y con Rob dice que una de sus funciones es aparecerse de esa forma, pues Seth ha sido de los que hablan. Este es el tipo de experiencia más característico de este nivel, A6. Pausa. Sigue Seth. Sin embargo, de acuerdo con las capacidades y la comprensión del que se proyecta, su actitud, como ya ha dicho previamente, de acuerdo con las capacidades, el nivel de conciencia y la comprensión, dos aspectos del nivel de conciencia, comprensión y capacidad consecuente a esa comprensión. De acuerdo con las capacidades y la comprensión del que se proyecta, pueden darse mensajes más profundos y puede ser bastante evidente que los que hablan son en verdad meros símbolos de unas entidades aún mayores. Claro que sí, bajando por el árbol de conciencia. Al final se te manifiesta en el nivel en el que tú eres capaz de comprender, pero puede ser una entidad cuya naturaleza y atributos en ese estado tú no puedes entender desde tu estado. Y él realiza una aparición para que tú, con respecto a tu mentalidad y sistema de creencias cultural y religioso, puedas interpretar el mensaje a través de un personaje que tú puedas reconocer simbólicamente. Lo de Moisés y Mahoma. Tú estás proyectado cuando te ocurre eso. Esta noche he soñado con que Moisés me daba un mensaje. Pues esto es a lo que se refiere. Puede ser bastante evidente, repetimos, que los que hablan son en verdad meros símbolos de unas entidades aún mayores. Algunos serán capaces de entender estas comunicaciones con mayor claridad. Recuerdo aquello, pero no me acuerdo muy bien qué me dijo. Y otro, sí, me dijo exactamente esto, este mensaje, me acuerdo perfecto. Y me acuerdo de ver a Moisés y llevaba las tablas de la ley y me dijo con la otra mano, no sé qué. Otros no. Entonces, pueden ser posibles proyecciones más profundas en este entorno. Y pasaríamos a A7. Ya no lo está poniendo número set, pero ha hablado ahora de A6 y dice ahora que pueden ser posibles proyecciones más profundas en este entorno. Asimismo, es posible ver grandes panoramas de pasados y futuros históricos.
todos estos niveles de consciencia están voy a llamarle estados de consciencia, porque niveles de consciencia puede confundirse con el nivel de consciencia propio de la evolución espiritual de una persona humana. Voy a llamarle estados de consciencia. Sí, porque me ha parecido que podía haber una cierta confusión. Todos estos estados de consciencia están llenos con una red de comunicaciones que pueden seguirse hasta el final. Están llenos con una red de comunicaciones que pueden seguirse hasta el final, de acuerdo con el propósito de la personalidad implicada. Es decir, que si tú ya entras conscientemente en estos estados de consciencia, vas profundizando con una intención muy concreta y con un propósito muy concreto, puedes seguir profundizando y siguiendo el mensaje, de acuerdo con tu propósito. 2233, escribe Rob. Sigue Seth. Las estructuras moleculares envían sus propios mensajes. Y si no estáis sintonizados para percibirlas, podríais interpretarlas como ruidos estáticos o sin sentido. Estructuras moleculares emiten energía, son información que tú puedes captar en estado de trance como ruidos si no estás preparado para decodificar la información que te están enviando. Interesantísimo, las estructuras moleculares. Cualquiera de estos niveles, cualquiera de estos estados de consciencia, para diferenciarlo de niveles de consciencia, que evoca otra cosa según la información espiritual moderna, cualquiera de estos estados de consciencia puede abarcarse en un abrir y cerrar de ojos, sin darse cuenta, o, al menos teóricamente, puede requerir una vida entera para explorarlo. Esto ya dependerá de varias cosas porque parece ser que Seth no entra ni siquiera a explicarlo, pero que puedes de repente tener una experiencia como si estuvieses en A6, así como una... o pues puedes estar practicando toda tu vida hasta llegar a A6. Aunque lo primero, dice Seth, al menos teóricamente, no es que te dé una revelación y te marees y pierdas la visión y sea un trance de repente enorme, como una activación de un gurú muy poderoso, o una toma de una medicina ancestral de ayahuasca, o vete tú a saber y tienes ahí una revelación enorme, pasas directamente a A6 o a A7 o a A8, vete tú a saber, eso ya sería teta y delta. En la clasificación gamma, beta, alfa, teta y delta de los hercios, rangos de frecuencia vibratoria de la energía cerebral que maneja la ciencia, etcétera, etcétera. Podéis tener algunas experiencias bastante válidas en el nivel 4. No hace falta ir más allá. Nivel 4, recordemos que era el de los conceptos e ideas. Conceptos e ideas. Un nivel que está por debajo de la formación de la materia, un nivel en el que pueden percibirse las ideas y los conceptos. Podéis tener algunas experiencias bastante válidas en el nivel 4, sin tener conciencia de los tres primeros. Puedes llegar directamente al mundo de las ideas y los conceptos sin haber pasado por el A1, A2 y A3. ¿Por qué? No porque no pases, digo yo, porque recuerdas la experiencia en A4 y no en A1, A2 y A3 porque has ido muy rápido. Esto, la típica persona que se duerme profundamente muy rápido y de repente está dormida y a los 10 segundos está roncando y a los 30 segundos ya ni ronca, está catatónico, ya está en el 4 y más para abajo. De esos conocemos todos a alguien, ¿no? Si no es que es uno mismo, pero efectivamente. Los estados están ahí para aquellos que conocen lo que son y cómo usarlos. Adviértese. Si tú no realizas una práctica intencional y periódica, constante, de estas cuestiones, con propósito,
no te enteras en toda tu vida de que esos estados están ahí ni para qué sirven. Ahora con esta información es muy interesante porque cada vez que tengamos recuerdos de alguna vivencia en un sueño o tengamos una sensación cuando estamos en un pequeño trance, aunque no lo hayamos querido inducir, pero podemos empezar a decir, esto es lo que dice Seth. Fíjate, a ver a qué nivel habré ido yo. Vamos a ver qué recuerdo, qué símbolos recuerdo de eso que he vivido mientras estaba ahí medio dormido. Pues fíjate, puede ser que haya estado en A2 o en A3 o en A4. Los estados están ahí para aquellos que conocen lo que son y cómo usarlos. Algunos encuentran de forma espontánea su manera de lograrlo. Algunos no tienen que hacer nada. Simplemente, bueno, pues de repente se quedan medio dormidos en el sofá viendo la televisión y de repente han tenido una vivencia extraordinaria. Algunos encuentran de forma espontánea su manera de lograrlo. Los otros niveles adyacentes en línea horizontal, estos ya deja de hablarse de los de en profundidad y va a los adyacentes, los de los presentes alternativos, probables o paralelos. Los otros niveles adyacentes en línea horizontal os conducen a varias realidades alternativas, paralelas, líneas temporales diferentes, cada una a mayor distancia de la vuestra. ¿Qué interpreto yo como una línea temporal muy distante a la tuya? Pues si hay infinitas líneas temporales, porque se explican las infinitas posibilidades de manifestación, las más cercanas serán personajes muy parecidos a ti, haciendo cosas muy parecidas a ti, con ligeras variaciones. Y las más lejanas, eres tú mismo, pero ya eres bastante diferente a cómo eres aquí, porque la variación es muy grande. Eso entiendo yo. Muchas de ellas contienen sistemas en los que no ocurre la vida y la muerte como las conocéis vosotros. Te vas a ti mismo, pero en un entorno de realidad tan diferente al de la experiencia humana, que es que desde aquí no puedes interpretarlo correctamente. No ocurre la vida y la muerte como las conocéis vosotros, donde el tiempo se siente como un peso. Como un peso se siente aquí, allí se sentiría mucho más ligero. Sistemas en los que las creencias fundamentales son tan diferentes de las vuestras, que solo podríais aceptar sus experiencias como fantasías. Imagínate, por decir una tontería, pues un sitio donde hay tantas fantasías que nos parecen desde la experiencia humana, novela de ficción y fantasía, cómics, hay tantas cosas de fantasía que tienen por necesidad que estar ocurriendo en otro sistema alternativo, porque si no, no hubiesen llegado a la mente de una persona para escribirlas. Aquí en nuestro sistema de realidad les llamamos fantasía, pero esa información viene de otro sistema de realidad. Imaginaos. Por esta razón, estáis mucho menos capacitados para viajar hacia esas direcciones horizontales, hacia otras líneas temporales, hacia otros sistemas paralelos, cuanto más distantes, más diferentes de la experiencia humana. Estamos menos capacitados para viajar allí porque no lo vamos a entender bien. En algunas de ellas hay impedimentos incorporados. Por ejemplo, incluso la proyección de vuestro universo a un universo de antimateria es muy difícil. Sería como un universo que sería como el negativo de una foto de nuestro universo, donde hay una inversa de densidad, donde aquí un cuerpo es más denso que el aire y allí el aire es más denso que el cuerpo. Cosas así. Hasta la estructura electromagnética de vuestros pensamientos se vería afectada adversamente. Aunque teóricamente esto puede hacerse desde uno de estos niveles adyacentes de conciencia. Te puedes ir a algún sitio que no reconoces absolutamente nada. Entonces tu interpretación simbólica es muy difícil a pesar de todo, porque como no estás entendiendo nada,
lo interpretas con símbolos que tampoco tienen una correspondencia clara con la vivencia que estás teniendo. Os sugiero que toméis vuestro descanso, dice Seth. Bueno, pues este es el descanso de las 22:42, donde dice Rob, el trance de Jane había sido excelente y su transmisión incluso más rápida. Continuamos a las 22:55 y sigue Seth. A menudo visitáis esas áreas de consciencia en estado de sueño. Es muy difícil denominar dónde vamos cuando dormimos, pero me ha gustado mucho esta forma de describirlo, esta área de consciencia, porque implica que es mental, pero también nos da a nosotros como que son sitios mentales, área de consciencia. A menudo visitáis esas áreas de consciencia en estado de sueño, que ya sería alfa profundo, teta y delta, caéis en ellas de manera espontánea y luego las recordáis por la mañana como un sueño fantástico. La conciencia debe hacer uso de todas sus partes y todas sus actividades, al igual que debe hacerlo el cuerpo. Por tanto, cuando estáis durmiendo, vuestra conciencia se enfoca en muchas de estas direcciones. Muchas. Luego no nos acordamos de nada. Pero esto es lo del viaje astral. ¿Yo puedo aprender a hacer un viaje astral? No. Tú haces viajes astrales todas las noches. Puedes aprender a inducir, realizarlo de una forma controlada, voluntariamente. Quiero hacerlo ahora. Consciente, lúcida y rememoradamente. Estoy consciente en el proceso o estoy consciente en parte del proceso y luego lo recuerdo. Y luego ya vendría el tener más control dentro de esas aventuras multidimensionales, dentro de esas proyecciones. Porque al final les llamamos proyecciones, pero en realidad son cambios de percepción dimensional. Estás percibiendo la realidad física. Cuando duermes, estás mucho más proclive a cambiar el dial de tu banda de frecuencias. Clac, cambias el dial y sintonizas otra emisora, la astral, que es, bueno, la astral tiene muchísimos niveles. Astral sería como todo el FM, ¿eh? Y luego sería la mental como el AM, vete tú a saber. Es decir, es una inmensidad dimensional. Pero fíjate lo que dice Seth, la conciencia debe hacer uso de todas sus partes, tienes que ir a todas las sintonías posibles dentro de cada gran banda de sintonías, FM, AM, no sé qué, pues tienes que ir a todas, al astral bajo, a todos. Y todas sus actividades, al igual que debe hacerlo el cuerpo. Por tanto, cuando estáis durmiendo, vuestra conciencia se enfoca en muchas de estas direcciones, muchas. Como no te acuerdas, pues dices, he tenido un sueño. Has estado viajando a lo loco, y simultáneamente además. Y la conciencia, lo quiera o no, percibe con frecuencia trozos y fragmentos de realidades que están disponibles para ella en sus diferentes etapas. Es decir, tú lo quieras o no, a no ser que dejes de dormir, cosa que en la experiencia humana no parece muy posible, va a llegar un momento, no, todas las noches tú tienes muchísimas experiencias multidimensionales. Bien, yo entiendo también que el no recordarlas forma parte del velo de olvido. El velo de olvido es un diseño de aislamiento de la conciencia del personaje humano para que la vivencia humana le parezca única, exclusiva y completamente real. Porque si te estás acordando de todas tus experiencias multidimensionales y eso lo hace todo el mundo, si te estás acordando de todo esto, en vez de solo de algunas cosas, pues
quizás la experiencia humana no hubiese podido llegar a realizarse según el propósito del espíritu, hasta llegar al máximo de materialismo. Esto pasa también que percibamos con frecuencia trozos y fragmentos de realidades que están disponibles para la conciencia en sus diferentes etapas de evolución espiritual. En cada momento lo que necesitamos. Esto pasa también, hasta cierto punto, bajo vuestro enfoque físico normal, mientras estamos con la conciencia de vigilia, o quizás en A1, pero no más abajo. También pasa ahí. Incluso cuando estáis en vuestras actividades de vigilia. Los presentes alternativos de los que os he hablado no son simplemente métodos alternativos de percibir un presente objetivo. Cuidado, no son formas diferentes de interpretar una sola línea temporal. Existen muchos presentes, existen muchas líneas temporales, pero vosotros solo estáis enfocados en uno de ellos, solo estamos enfocados en la nuestra, pero hay otro yo enfocado en la suya, y uno tercero en la tercera, y así n yoes, ya he hablado de estos los yoes probables, n yoes enfocados en n presentes alternativos, líneas temporales, para cada uno de los cuales la suya es la buena. Para nosotros la buena es la nuestra. La buena entre comillas, entendámonos. No obstante, cuando permitís que vuestra atención oscile, cuando permitimos esos devaneos que le llamarían por ahí a toda esta cuestión de entrar en estado de trance, a veces podéis caer en un estado en el que percibís momentáneamente destellos de otros presentes alternativos. No, sería pues lo que ha dicho Seth, bajarse a A1, estar un poquito ya, en fin, no en estado de máxima atención, que sería gamma y beta, estar en alfa, estar en A1, en los estadios iniciales de alfa, y, bueno, dejarse llevar un poquito por la imaginación. Y podemos caer en un estado en el que percibamos momentáneamente destellos de otras líneas temporales, de otros presentes alternativos. Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que no le ponemos atención. No nos fijamos, estamos a otra cosa. El ego quiere enfocarse intensamente en la experiencia del personaje externa, en la vida diaria, en la práctica, en el trabajo, en fin. El ser total, el alma, el árbol de conciencia, conoce su realidad en todos esos sistemas, desde arriba. Y vosotros, como parte de ella, estáis trabajando en pro del mismo estado de autoconciencia y desarrollo. El ser total, el tronco, es consciente de toda la estructura del ramaje. Ramas gordas, medianas, pequeñas, ramitas, hojitas, en todos los niveles del ramaje. Y cada hojita contribuye a toda esa gran experiencia de expansión, creatividad y creación inmensas. Cuando seáis competentes, cuando aumentemos nuestro nivel de conciencia y expandamos nuestra percepción extrasensorial, no os veréis arrastrados durante el sueño, lo queráis o no, hacia otros estados de conciencia, hacia otros, lo ha dicho bien Seth, estados, no niveles, estados, sino que seréis capaces de comprender y dirigir estas actividades. Ya oímos en las redes sociales que hay personas que tienen muy desarrollado toda esta cuestión, seguramente traen ese desarrollo ya de otras vidas del ciclo de reencarnaciones, y entonces controlan perfectamente lo que hacen en el astral, cosa que francamente es impresionante. Pues dice Seth, podemos llegar a hacerlo, practiquemos toda esta cuestión. ¿Cómo vas a llegar a ser un licenciado en percepción extrasensorial si no vas estudiando cada una de las asignaturas de cada uno de los cursos y practicándolas? Claro.
Cuando seáis competentes no os veréis arrastrados durante el sueño, lo queráis o no, hacia otros estados de conciencia, sino que seréis capaces de comprender y dirigir estas actividades. La conciencia es un atributo del alma. La hojita forma parte del árbol. Una herramienta que puede utilizarse en muchas direcciones. Vosotros no sois vuestra conciencia, es algo que os pertenece a vosotros y a vuestra alma. Nosotros somos el fractal, nuestra alma es la experiencia del fractal que tenemos en el espacio-tiempo y la conciencia es una configuración de diseño de personaje, la hojita. En la medida en que comprendáis y utilicéis los distintos aspectos de la conciencia, aprenderéis a entender vuestra propia realidad y el ser consciente se volverá verdaderamente consciente, dice Seth. Verdaderamente consciente. No, de las tres vías que tiene la espiritualidad: transformación de la mentalidad, familiarización con las energías sutiles y no solo las físicas de tu experiencia, y desarrollo de la percepción extrasensorial, no deberíamos primar una de ellas en detrimento constante y permanente de las demás, a lo cual podemos estar muy acostumbrados. No, habría que practicar las tres vías. Insiste Seth, e insiste Ramta, e insisten otros reveladores. Algunos reveladores se centran en la transformación de la mentalidad, otros reveladores inciden en otras de las otras dos vías de las tres, la energética y la de expansión de la percepción extrasensorial o la multidimensionalidad. También seréis capaces de percibir la realidad física porque así lo queréis, sabiendo que ella solo es una entre las múltiples realidades. Ahora pensamos, no, solo existe la realidad física. Por lo menos el 90% de la humanidad piensa, no, solo existe la realidad física. Pero si tú empiezas a experimentar, dices, bueno, ahora sé porque he tenido experiencias multidimensionales conscientes. Y esto te ocurre cuando practicas las técnicas y puedes recordar después y controlar y ser consciente dentro, por ejemplo, de un viaje astral. Dices, bueno, ahora sé que la experiencia humana no es la única. Ahora sé que estoy teniendo otras experiencias. También seréis capaces de percibir la realidad física, porque así lo queréis, sabiendo que ella solo es una entre las múltiples realidades. Tampoco estaréis forzados a percibirla a ella sola a causa de la ignorancia, como ocurre a la mayoría. No estaréis forzados a ello, porque podréis percibir otros entornos de realidad espaciotemporal. Fin del dictado 2302. Bien, podéis hacerme las preguntas que tengáis o terminar la sesión si lo preferís. Y ahora hay una larga nota de Rob con la cual acaba la sesión. La vamos a leer muy rápidamente y terminamos. Dice Rob, espero que trates en tu libro, en habla Seth, porque lo está escribiendo el mismo Seth, la cuestión que Jane y yo discutíamos en la mesa de la cena esta noche, sobre qué es lo que realmente ves cuando le estás hablando a un grupo de gente. ¿Qué ve Seth cuando, por ejemplo, canaliza a través de Jane en su clase, la de Jane, de percepción extrasensorial? ¿Qué ve Seth cuando está canalizando a través de Jane y mirando con sus ojos? Enfocando a cada uno de nosotros como individuos en este tiempo y lugar. Dice Seth, me ocuparé de tratarlo para vosotros. Mis percepciones se trataron en los primeros capítulos del primer tomo, pero no de esa manera. Seth va a hablar de cómo nos ve, pero Rob va a hacer un recuerdo de lo que dice Seth que se trató en los primeros capítulos, y es lo siguiente. En la sesión de la clase de percepción extrasensorial del 9 de febrero de 1971, Seth nos dio un excelente informe
sobre el aspecto particular de estas percepciones a las que me estoy refiriendo ahora. ¿Cómo percibe Seth a los humanos? Desde entonces he querido pedirle que hablase más sobre ello en su libro. Aquí incluye un extracto de la sesión de la clase que fue grabada como es habitual, y el extracto es el siguiente. Habla Seth en aquella clase de percepción extrasensorial. Bien, con sentido del humor. Nadie me ha preguntado a mí qué pasa cuando yo entro en trance. El tono jocoso de humor de Seth. Entrar en trance es simplemente enfocarse intensamente en un área de realidad altamente específica. Por consiguiente, yo proyecto aquí una parte de lo que soy. Cuando Seth canaliza a través de Jane, entra en trance en la realidad físico-material. Por consiguiente, yo proyecto aquí una parte de lo que soy, porque puedo utilizar áreas de mi personalidad más amplias que aquellas que conocéis de vosotros mismos en la actualidad. Puedo hacer esto de manera consciente y, sin embargo, como he mencionado, cuando estoy aquí, encuentro dificultad en miraros y relacionarme con los seres que vosotros creéis que sois en vuestro momento dado de tiempo, porque yo veo todo lo que compone al ser total. Así que se necesita cierto entrenamiento de mi parte para poder captaros en ese tiempo y en ese espacio con el que estáis familiarizados, en el que creéis que estáis en ese momento. Sed ve el entero ciclo de reencarnaciones. Para poder hablar con nosotros en el punto actual de nuestra vida, Sed tiene que trabajárselo mucho. Vosotros sois conscientes de los seres que se sientan en esta habitación, le dice Seth canalizando a través de Jane a los alumnos de Jane. En esta noche particular de tormenta de nieve, donde hay ciertos miembros de la clase que están presentes, otros que están ausentes y algunas personas nuevas. Vosotros podéis entender lo que está ocurriendo aquí perfectamente. Si sois 20 en la clase, han venido 16, otros no están y algunos son nuevos y... Vale. Dice Seth, yo estoy familiarizado con las partes internas de vuestro ser que vosotros también conocéis, pero que sin embargo el ser egoico ha escondido para vosotros y por tanto yo debo decirme constantemente, oh sí, Nuestra Señora de Venecia, un cariñoso nombre de Seth para un miembro de la clase, piensa que está sentada en esta habitación específica, en esta hora específica y que lleva puesto un conjunto azul. Antes de hablar con alguna persona, se tiene que entender claramente en qué momento y lugar y con qué circunstancias cree esa persona que está. Impresionante. Seth tiene que hacer lo contrario que hacemos nosotros. Nosotros para arriba y él para abajo. Pero yo soy consciente de una señora de Venecia en varias manifestaciones diferentes, en varias existencias, todas las cuales ocurren a la vez. Debo recordar que ella no es consciente de ellas y cuando le hablo, debo usar una designación que tenga sentido para ella en este tiempo particular. Fulanita de tal. Y Seth le llama señora de Venecia porque quizás la vida más representativa de esa persona del ciclo de reencarnaciones fue cuando fue una señora en Venecia, en el pasado o en el futuro. Hasta cierto punto, sirvo como comunicador entre un nivel de vuestros seres y otros niveles de vuestros seres, porque yo recuerdo lo que sois. Esta noche habéis recibido muchos pensamientos sobre la muerte. Bien, yo he sido un cadáver muy alegre muchas veces, pero también lo habéis sido todos vosotros. Las partes internas de vuestros seres lo saben muy bien. Vosotros habéis salido de más tumbas de las que podéis recordar, y muchos de vosotros saldréis verdaderamente de muchas más. ¿Por qué entonces os preocupáis por justificar vuestra existencia en esta hora? Seth intenta que relativicemos y no le demos tanta importancia a esta vida física, pensando que es la única. No, tranquilos, tranquilos. La transmisión de Seth, continúa describiendo Rob, se había acelerado considerablemente y estuvimos intercambiando animadamente puntos de vista sobre el tema que hemos citado.
no hice ningún esfuerzo para grabar la conversación, esa que tuvieron al final de la sesión. Termina Seth diciendo, ya esta sesión, no la que se ha transcrito de la clase de percepción de Jane. Esta sesión 575, termina Seth diciendo, estoy seguro de que te gustará mi libro cuando lo leas. Contesta Rob, ya me gusta ahora. Y después de un corto intercambio, dice Seth, ahora te deseo que pases muy buena noche. Y contesta Rob, buenas noches, Seth, y muchísimas gracias. 23:05 horas. Y aquí acaba esta sesión 575, que es nuestra cuarta parte de este capítulo 8. Los presentes alternativos y el enfoque múltiple. Para nuestra siguiente sesión, la quinta de este capítulo 8, empezaremos la sesión 576 de Seth Jane con Rob. Pero no acabaremos el capítulo ya que es largo. Esta sesión 576 seguramente tendrá dos partes y además queda la 577, que será una sola parte, pues igual 3 partes más. Puede ser que 2. Bien, eso será en algún otro momento y este será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.